queremos que Chirivella se relance, mejore su calidad de vida y que esto sea una realidad, lo vamos a tener que hacer conjuntamente. Ningún partido va a ser creíble que en campaña prometa que llegue el metro, el tranvía orbital, que venga unas mejores infraestructuras viarias o el soterramiento de las vías. Eso no lo va a traer ningún partido, eso lo vamos a traer entre todas y entre todos. Y lo vamos a hacer manifestándonos en la calle pacíficamente la próxima legislatura. El partido político que está en disposición de hacer de correa de transmisión entre la ciudadanía y el ayuntamiento es Esquerra Unida. Es un grupo político que sí es minoritario, pero es un grupo político que no tiene que rendir pleitesía ni al Partido Popular, ni al Partido Socialista, ni al Gobierno autonómico, ni al Gobierno central. Eso lo vamos a hacer entre todos y somos garantía de reivindicar y de conseguir retos. Consideramos que la primera propuesta que debe de hacer el Gobierno en la próxima legislatura es crear una empresa de servicios, jardinería, limpieza, recogida de basuras, recaudación, y que en esa bolsa de trabajo se cree empleo digno para todos y para todas. ¿Cómo se puede seleccionar a esas personas? No de forma caciquil, no a dedo, como nos acostumbran otros partidos, sino con un proceso, con una bolsa de trabajo limpia, transparente, que esté reinada por el principio de igualdad, mérito y capacidad. Servicios públicos de calidad y reparto de empleo para todos los vecinos de Chirivella. Seguiremos apostando por la participación ciudadana. Ha sido una buena experiencia, una buena herramienta. Ello nos ha permitido hacer un diagnóstico de todo el pueblo de Chirivella, de todos los barrios. Y nos ha ayudado, y la gente lo sabe, a mejorar la calidad de vida, porque las inversiones han ido dirigidas en consonancia a lo que en la participación ciudadana se nos ha dicho que teníamos que hacer. Insisto, es una buena herramienta, nos ha ayudado a gobernar, nos ha ayudado a hacer un desarrollo del municipio igualitario y que en todos los barrios la calidad de vida sea similar. En esta campaña estamos insistiendo mucho en diferenciar el voto valioso del voto útil. ¿Por qué?, se preguntará el electorado. El voto valioso es el que rompe las mayorías absolutas. Una mayoría absoluta, independientemente del partido que sea, genera caciquismo, corruptelas. El poder al final tiende a ser absoluto, tiende a ser cada vez mayor, y ese poder absoluto, al que nos han acostumbrado algunas fuerzas políticas en este municipio, al final acaba generando injusticias. Por lo tanto, una forma de votar de forma valiosa, de forma realmente interesante para el municipio, es votar a Esquerra Unida, porque las mayorías absolutas creo que ya ustedes, igual que yo, las conocemos aquí.